Disculpen chicos, no me había dado cuenta en el anterior perdón, en el anterior video se cortó y ya no pude concluir esta situación del ejemplo que estábamos viendo. Pero nada más, como decíamos, era el poner todos los datos que tenemos en base al orden que nos está indicando la fórmula, dándonos como resultado que vamos a poner la molaridad del producto al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos como cociente 2 o coeficiente 2, perdón, aquí en esta parte. Entonces va a ser 1.1 que aquí nos están dando por 2 sobre 0.9 que nos está dando del primer producto, en este caso al cuadrado, ¿sí? Porque aquí nos está manejando. Y el siguiente sería por 0.35 moles, que es del segundo reactivo. En este caso su cociente sería 1, así es que coeficiente sería 1, así es que no va a haber como tal una una multiplicación en este caso, ¿no? Resolviéndolo 1 por 1, 1.1 por 1.1 nos da 1.21, 0.9 por 0.9 nos da 0.81 por 0.35, dándonos 1.21 sobre 0.2835, dando como resultado de la constante de equilibrio 4.27, y eso era todo. Continuando, otro concepto que también vamos a ver en esta situación o en química va a ser la ionización del agua. En esto hay que mencionar que el agua pura es un electrolito débil que se disocia en muy baja proporción en sus iones de hidronio o hidrógeno, H3O, también escrito como hidrógeno positivo, hidróxido o hidroxilo, o H. Las moléculas polares del agua pueden ionizarse debido a las fuerzas de atracción por puentes de hidrógeno que se establecen entre ellas. Esta disociación del agua en iones, llamada ionización, se representa según la siguiente ecuación, que sería, por ejemplo, una molécula de agua más otra molécula de agua, nos va a dar hidronio más el hidróxido. O también lo que serían dos moléculas de agua, al hacer reacción puede ser el hidróxido y el hidronio y viceversa, ¿ok? Eso es lo que nos quiere decir, por eso ponemos estas flechas, que tanto puede hacer un reactivo y generar estos productos, o estos productos hacer reacción y generar, estos reactivos hacer reacción y generar como producto el agua, ¿ok? Es lo único que nos está mencionando en este caso. En este caso, como tal, si se fijan, en base al ejemplo anterior, pues podría decirse que el agua, una molécula de agua está fungiendo como ácido y la otra está haciendo como base, que como resultado nos van a dar un ácido conjugado y una base conjugada. Y es nada más lo mismo. Pero como detectamos los iones de hidrógeno e hidróxido ¿cómo sabemos cuáles son estos iones? Pues esto va a ser gracias a la medición del pH. Un indicador de pH es una sustancia que, añadida en pequeñas cantidades a una solución de pH desconocido, su color va a cambiar o va a virar, es otra forma de decirlo. Esto va a ayudar a determinar el rango o valor del pH de la solución de manera más visual. Los indicadores consisten en soluciones de sustancias que alteran su estructura molecular en presencia de mayor o menor concentración de iones de hidrógeno. Las estructuras de los indicadores son variadas y los cambios de color se deben a diversas clases de reacciones, pero a grandes rasgos podemos manejarlo de esta manera. Va a ser un indicador de colores y como centro vamos a tener el neutro, que sería el pH 6, y el pH 0 sería el ácido de bacterias. El pH 1, por ejemplo, ácido sulfúrico. Acá les pongo algunos ejemplos, por ejemplo, el pH 4, pues mueren todos los peces. O, ¿qué quiere decir? Que si se vierten muchos químicos en un agua y se aumenta o se varía el pH del agua a un grado de ácido, como el 4, esto podría provocar un desbalance en los animales marinos o acuáticos y podría matarlos.
el pH 4 también es equivalente, por ejemplo, a la lluvia ácida, que está entre el 4.2 y 4.4. En el 5 pueden morir los huevos de rana, renacuajos, cangrejos de río y algunas efímeras. Pero lo curioso, si se fijan, las bananas o los plátanos tienen un ácido o un pH de 5 a 5.3 en promedio. El 6 va a ser el neutro, que sería la lluvia limpia, un lago saludable, o incluso la leche. De ahí seguimos ya con las bases, que sería a partir del pH 7 al pH 14. Y sería, por ejemplo, el agua pura, el pH 7, el pH 14 sería un limpiador o un líquido para desagües. O sea, estos son como los extremos que pueden haber en cuestión de el pH que pueda haber, ¿ok? Considerando esto del pH, también vamos a ver constantes de disociación. La constante de disociación ácida o Ka es una constante de acidez o constante de ionización ácida, que en este caso es la constante de equilibrio de una reacción conocida como disociación, en el concepto de las reacciones ácido-base. En este caso se puede expresar de la siguiente forma, que es HA te va a dar como reacción o como producto el A negativo más el hidrógeno positivo, donde el HA pues obviamente va a ser un ácido que se va a disociar o dividirse en el A negativo, que sería como la base conjugada del ácido, y un hidrógeno o protón positivo, que en este caso sería como una base o hidróneo solvatado. El constante de la basicidad o Kb es la constante de disociación de una base o constante de basicidad o constante de ionización básica. Como tal es una medida de la fuerza de una base débil, o sea, el primero es referente a los ácidos, el siguiente es referente a las bases. En esta, la constante de disociación Kb se escribe como el cociente de concentraciones de equilibrio en moles sobre litro. También cabe mencionar que va a haber la hidrólisis de las sales. En esto se ha visto que va a haber ácidos, que va a haber bases, que el agua puede ser tanto base como ácido, dependiendo con qué está haciendo reacción, y puede variar o modificar su pH. Sin embargo, las sales también pueden cambiar el pH del agua al hidrolizarse. La hidrólisis como tal va a ser el proceso por el cual el catión o anión de una sal, siempre que proceda de una base débil o ácido débil, reacciona con el agua generando su base o ácido conjugado. Como podemos verlo, por ejemplo, acá les pongo el cloruro de amonio, que se va a disociar en el medio acuoso formando aniones cloruro y cationes amonio. Los aniones cloruro proceden de un ácido fuerte y no van a sufrir un proceso en la hidrólisis. Sin embargo, los cationes de amonio van a reaccionar con el agua mediante la reacción de hidrólisis que está aquí reaccionado, ¿no? El amonio más el agua y su producto resultante, ¿ok? La hidrólisis del catión de amonio produce protones que dan lugar a un medio ácido, y en este caso se puede decir que el cloruro de amonio es una sal ácida. También van a haber amortiguadores. Generalmente esto van a hacer o van a impedir los amortiguadores que el pH sufra algún tipo de cambio cuando se hacen ciertas reacciones. Estos van a ser las disoluciones amortiguadoras, que son también conocidas como reguladoras. Se puede definir como aquellas que son capaces de mantener el pH prácticamente constante, aunque la disolución cambie al añadir ácidos o bases. Como tal, su concentración de protones apenas va a variar al añadir ya sea el ácido o la base fuerte. Los amortiguadores más sencillos van a estar formados por mezclas binarias, en el cual va a ser un ácido débil y una sal del mismo ácido con una base fuerte, por ejemplo el ácido acético y el acetato sódico, y una base débil y la sal de esta base es un ácido fuerte, por ejemplo el amoníaco y el cloruro amoníaco.
amónico, perdón. En esto, en química orgánica, también llamada como la química de los compuestos del carbono, no necesariamente va a ser de los seres vivos, sino que va a ser de los compuestos que tengan carbono en su estructura. En esto se va a estudiar la preparación, reactividad, propiedades y estructuras de estos tipos de compuestos. Algunos ejemplos de sustancias orgánicas e inorgánicas son, por ejemplo, el alcohol, que es orgánico, el agua, que es inorgánico, las piedras, el ordenador son inorgánicos, una persona, árbol y papel son orgánicos. Por ejemplo, en este caso el papel no es un ser vivo propiamente, pero tiene en su estructura molecular o estructura atómica carbono. Hay que recordar que todo compuesto o todo producto que tenga en su estructura carbono se va a manejar como que es orgánico. Todo aquel que no tenga carbono va a ser inorgánico. Digamos que sería la forma más fácil de identificar esta situación. En esto hay que mencionar que la química orgánica se basa en la investigación, ya sea bioquímica, medicina, farmacología, toda aquel ciencia que vaya a estudiar la química industrial, combustibles fósiles, etc. Así es que la química orgánica va a ser investigación en general de todo aquel que esté compuesto o materia que esté relacionada con el carbono principalmente. Las sustancias de interés biológico, por ejemplo los bioelementos, son los elementos químicos que forman parte de los seres vivos en mayor proporción. Se van a agrupar en moléculas comunes a todos los seres vivos o principios inmediatos, como nucleótidos, aminoácidos, monosacáridos. También van a ser moléculas como drogas, venenos, insecticidas, o sea, van a estar, digamos, los dos parámetros, pero en ambos, si se fijan, aunque unos son buenos para la salud, otros son nocivos, pero en ambos casos va a haber algunos que estén relacionados en esta situación por sus estructuras atómicas. También va a estudiar las sustancias de interés industrial como los polímeros, que van a ser formados por monómeros. En esto van a ver obviamente naturales y artificiales, como son plásticos, textiles, pegamentos, etc. Y por ejemplo detergentes, cosméticos, perfumes, como les recuerdo, siempre van a haber algunos que son buenos y otros no son nocivos para la salud. También van a estudiar los intereses, sustancias energéticas como la combustión del petróleo, carbón, gas natural o madera, que pueden ser energías aprovechables de alguna materia prima en específico. Así es que todo esto, estos tres rubros, va a ser lo que estudie la química orgánica como tal. Va a ser la investigación de este tipo de compuestos que se pueden agrupar en estos rubros. Bueno, ahorita continuamos en el siguiente video, chicos.